Tú con todas las oportunidades que tenías de haberte quedado o haber hecho empresa en Francia, haber hecho empresa en Brasil o en otro país, ¿por qué sigues creyendo en Colombia? Pues creo mucho en los colombianos, ¿sabes? Creo mucho en esa capacidad creativa, en esa fuerza, en esa berraquera, ese perrenque del colombiano. Yo no he encontrado eso en ningún país del mundo. Las grandes multinacionales se vuelve un poco monótono. Y lo que me hizo regresar es porque yo dije, yo no quiero estar detrás de un 1.3% de crecimiento, quiero un reto real. O sea, y ahí dije, esto tiene todo el potencial del mundo. Si lo hacemos bien, la sacamos del estadio. Abre una tienda, se paga un buen salario, se compra un buen carro, listo, ya. Como que lo logramos, como que generar riqueza puede ir mucho más allá si piensas en grande. Y por eso te digo, o sea, 9 años después, 32 tiendas y digo, estamos comenzando, o sea, yo necesito llegar a más de 100 tiendas para poder sentir que realmente esta es una marca relevante en Colombia, que si no hay presión no hay diamantes. Y es solo bajo presión que salen las mejores ideas que pueden y que realmente tú te puedes demostrar de que estás hecho, ¿no? ¿Cómo lograr tener 32 sedes de tu negocio en tan solo 8 años? Esa es la historia que nos va a contar Andrés Camilo Fernández, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, cofundador de Pupis y CEO de Pupis a nivel Colombia. Bienvenido, Andrés. Johnny, muchas gracias. Feliz de estar Gracias acá. por estar acá. A ti por invitarme. Gracias. Bueno, estamos aquí a bordo de la cabina de un poderoso Airbus 320. Increíble. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal esta tecnología? Poderoso, me siento como que quiero ya estar en el aire. Sí, bueno, dice por ahí que este ha sido uno de los mejores inventos que ha tenido la humanidad. Yo creo que sí. Yo también. Bueno, estamos aquí en posición de la pista 1-4 derecha del Aeropuerto Internacional El Dorado, ¿sí? Tenemos un plan de vuelo, viramos hacia el norte. Quiero que disfrutes esto, vas a vivir la experiencia muy someramente, que es despegar un avión de estas características, ¿listo? Bueno. Entonces estamos autorizados a despegar, quitamos los frenos de parqueo, ya sabes con lo que te enseña detrás de cámaras, Sí. tu mano en el joystick, tu mano aquí en la potencia, ¿listo? Manos en los pedales para mantener el centro de la pista y nos vamos. Potencia, toda la potencia adelante muy suavemente. Aquí miramos cómo los instrumentos de motor. Siempre mantienes la mano acá. Ok. Yo te digo cuando lo quitas. Listo. Empezamos a ver que el avión está rodando, ¿sí? Concéntrate en el fondo de la pista. No mires acá adelante, sino mira al fondo para que mantengas el centro de la pista. Entonces corres un poquito con el pedal hacia la izquierda, ¿sí? Ahora dedicamos más pedal hacia la izquierda. Húndelo más el de la izquierda. Eso. Y compensas nuevamente hacia la derecha. Tenemos la velocidad viva, decimos Spira Life, verificamos que los dos velocímetros estén bien, busca el centro de la pista, listo, mira al fondo para que no bailes tanto, mira siempre hacia el fondo, Ok, listo, ok. eso, pero ya le vas cogiendo Sí. el centro de la pista, ya estamos próximos a esta velocidad donde uno decide si se va o no se va. Como cuando uno arranca una empresa, o arrancamos la empresa, si despega ya tiene que despegar. Arranquemos. VR, nos vamos. Rótalo hacia atrás, con el de allá, eso, hacia atrás, eso. Y este déjalo acá, Ok. listo. Sigue las cruces, forma la cruz que está ahí, Sí. nariz adelante un poco. Manda la nariz un poco hacia adelante. Ok. Si esa flechita verde, Ya, perfecto. ahí, manténlo ahí. Eso. Perfecto. Y gira hacia la izquierda. Mira, ahí tienes a Bogotá de frente. Entonces lo que tienes que hacer es buscar estas flechitas, colocar la cruz. ¿Listo? Pero vamos a hacerlo visualmente. Mira hacia afuera, vuela visual. Olvídate de lo que está pasando adentro. Ok. Para que lo disfrutes, vamos a reducir aquí la potencia. Perfecto. Y mira hacia el frente. Nariz al horizonte, coloca la nariz en el horizonte, lo que está color tierra, mándala hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Adelante, color tierra. Suavecito, Oh, suavecito. ok. Esa es la tierra y este es el cielo. ¿Ves? Ya, perfecto. Súper. Bueno, Wow. ¿cuántas sedes de Pupis hay aquí en Bogotá? 21. 21 sedes de Pupis en Bogotá. Sí, 21. Bueno, Y disfrútalo contando. ahí antes de que conectemos el piloto automático. Muy bien, increíble. Mira, aquí puedes ver el centro de la ciudad. Este es un caño, que es el caño de la carrera 30, si no estoy mal. Buenísimo. Bueno, ¿listo? Ya. Bueno, vamos a poner toda la potencia, ¿listo?
Ya ponemos la potencia y oprime aquí donde dice autopilot número 1. Dale. Listo. Él hace todo. Muy bien, bueno, ya, Y por ya lo tiene menos me alejé de las montañas. si es el régimen de ascenso que tiene, él está buscando y está buscando la ruta. Claro, por ahí. Ahí ya estamos volando hacia la Zipaquirá, que es el borde de Zipaquirá. Increíble. Me encantó la sensación de manejar una máquina de estas. Sí, eso es muy rico. Es cuando uno, de las cosas que a mí más me gustaba de volar, era como tener el dominio de la máquina. Claro. O sea, dominar la máquina, saber para qué sirve cada botón, eso es espectacular. O sea, la sensación de volar, de los paisajes, eso es delicioso. La adrenalina es delicioso. Pero tú dominar una máquina es espectacular. Sí. Y eso queremos que hablemos hoy. Bueno. ¿Cómo dominar un negocio? ¿Cómo hacer que un negocio sea exitoso como Pupis? Hablemos de eso, que eso Pero sea un poco antes- más que aviación. Sí, pero antes que eso quiero que me cuentes quién es Andrés. Bueno, mira, yo, bueno, ya hablaste de qué estudié, pero más allá de mis estudios, soy una persona tranquila. Trato de no dejarme como afectar mucho por las cosas del día a día. Creo que si no sería muy difícil ser empresario. Tengo una familia, tengo una esposa, tengo 2 perritos. Estoy buscando quedar embarazado. Mi plan es ampliar la familia y creo mucho en Colombia, ¿sabes? O sea, he tenido la oportunidad de vivir afuera casi 10 años y siempre sentí que mis raíces estaban acá y por eso estoy de regreso. Así que soy un patriota consumado. Hace poco hicimos una campaña con empresas colombianas y es algo en lo que creo mucho, en el emprendimiento colombiano. Qué bueno. ¿De qué ciudad eres, Andrés? Nací en Tunja, viví un año de mi vida en Tunja realmente, solamente. Luego fuimos a Villavicencio con mis papás. Mi papá era decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad del Llano. Allí vivimos casi 5 años. Luego él se fue a estudiar producción de carne en México, en Chihuahua. Ahí viví 2 años de mi vida, de 8 a 10. Volvimos a Colombia, un año más en Villavo, y ahí pasé todo mi bachillerato en Bogotá. Y mi universidad también. ¿Un colegio? ¿De qué colegio? Del Liceo de Cervantes, Ok. norte. Sí, muy matemático. Creo que casi la mayoría de los que nos graduamos de ahí fuimos ingenieros. Muy buenas matemáticas y bueno, un muy buen colegio, de padres agustinos. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Fue como el moto de toda mi formación. Es como era como el lema del colegio. El lema de San Agustín, realmente. Sí. San Agustín decía eso, que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, y era algo que los padres como que nos inculcaron durante todo mi bachillerato. Qué bueno. Entonces estudiaste ingeniería industrial en la Universidad de los Andes. Ahí entré a estudiar, sí, a los Andes. Hice mis 5 años en ese momento. Hice un semestre de práctica en Bogotá y me fui en el tercer semestre a Estados Unidos a perfeccionar mi inglés y volví pues a terminar, y trabajé en Colombia 2 años antes de irme a Europa. Háblame de esa experiencia, de haberte ido para Europa rápidamente, pero ¿qué te dejó y qué hiciste, qué te hizo volver, no? Claro, bueno, increíble. O sea, 8 años en Europa viviendo en París, que creo que es como un sueño. Tenía 23 años, imagínate, y tuve la oportunidad de tener una experiencia en la cual básicamente trabajé en francés y en inglés sin saber francés, ¿no? Yo llegué a Francia sin saber francés y tuve que aprender, te diría que en 3 meses, tener un nivel razonable para que no me deportaran de regreso. O sea, mi jefe francesa me lo dijo claramente, me dijo: o aprendes francés o esto no va a funcionar, porque a mí no me gusta hablar inglés. O sea, eso que dicen de los franceses de que no les gusta hablar inglés es cierto. Y esto te habla una empresa como Nestlé en Francia, y aún así fue un reto desde el día 1, en otro idioma. Yo llegaba exhausto a mi casa, o sea, trabajar en temas financieros con 15 países en otro idioma. Yo recuerdo que llegaba a la casa, apenas me tiraba y me quedé dormido varias veces, porque el reto era cómo hacía cosas que de por sí eran complejas en otro idioma, en otra cultura, y sobre todo eso, ¿sabes? Como negociar con los franceses, son supremamente analíticos. Entonces, llegar a un dominio del idioma que te permita, pues, no solamente comunicarte, sino negociar, y como esa sutileza del idioma. Me divertí durante, te diría que los primeros 2 años, en tratar de llegar a tener un acento perfecto en francés, hasta que me di cuenta que no era necesario. Entonces, no, la experiencia fue increíble. Tenía que viajar en 15 países de Europa. Yo era controller, es decir, como toda esa parte financiera de
de si cumplías o no los presupuestos desde el área financiera, o sea, ventas, gastos, Para esa empresa, rentabilidad. para Nestlé. Para Nestlé, Nestlé Aguas. Nestlé tiene muchas divisiones, pero yo estaba en la parte de agua mineral. Ellos habían comprado Perrier en Francia 8 años atrás y estaban consolidando un equipo internacional de gente de todas partes del mundo, porque era 95% de los que estaban allí liderando a nivel mundial eran franceses, y pues tenían negocios en América Latina, en África. Entonces trataron de traer gente de todas partes del mundo para que pudieran como tener esa sensibilidad de los diferentes continentes, porque imagínate los franceses tratando de pues dar directrices en América Latina generalmente no salía muy bien. Entonces el tener como esa sensibilidad en la casa matriz permitió que ellos tuvieran mejores resultados, y yo llegué en esa camada de gente de fuera de Francia a la casa matriz de Nestlé Waters, se llama, Aguas. 8 años en eso. Estuve 8 años, desde el 2001 hasta el 2007. Ahí hice un MBA, un máster en administración en Francia, y luego volví a trabajar con ellos 6 meses antes de regresar a Sudamérica. Y de esa experiencia, esos 8 años, ¿qué fue lo que más aprendiste de un país desarrollado como Francia, de que tiene la industria aeronáutica por las nubes? Este avión es fabricado en Francia, en la Airbus 320. Claro. O sea, ¿qué te deja esa cultura francesa que nosotros no tenemos, pero que podemos tener? Es que hay muchos siglos de historia, ¿sabes? Eso es un poco lo que tengo. Entonces ellos han venido ganando batallas a lo largo de la historia, o sea, la revolución industrial, la revolución francesa, o sea, ellos realmente han luchado por mejorar socialmente el país. Entonces es un país que ha logrado victorias en cuanto a las pensiones, en cuanto al sistema de salud, en cuanto a los beneficios para las personas mayores. Te diría que es un país muy fácil de vivir desde el punto de vista de los beneficios que tú tienes. Llegué a tener 43 días de vacaciones al año, hábiles, o sea, una locura. Pero ellos te llevan a ser muy productivos en el día a día. Era un poco difícil para mí al principio porque no tenías como esa relación personal con tus jefes. Me acuerdo compartir como cosas de mi vida privada hasta un día en que me dijeron: oye, Andrés, tu vida privada, guárdatela para ti. Aquí vienes... Eso es algo muy latino, ¿no? Sí, aquí vienes a trabajar y pues gracias por compartir, pero realmente no me interesa. Y eso fue un poco difícil para mí al principio, aceptarlo, pero me di cuenta que sí, que pues ellos tienen su vida por fuera personal, y en el trabajo tú vas a trabajar. Entonces realmente son mucho más productivos, creo yo, que nosotros. O sea, van como a lo que van. Trabajan menos pero producen más. Son mucho más productivos. Sí, yo no tuve largas horas en Francia, para ser sincero. O sea, un día que me quedara hasta las 7 de la noche ya era un poco excepcional. Es más, te sacaban a las 6 de la tarde de la oficina. Entonces, y si no, como que el que estaba mal eras tú. O sea, porque eres tan poco productivo que tienes que quedarte hasta tarde. Entonces era como un cambio de chip. Me llevó a ser muy eficiente en mi día a día, muy organizado. Y yo era el controller para 15 países, reportándole al director financiero de Europa. Entonces tuve que negociar y tratar con gente de Hungría, de Rusia, República Checa, o sea, desde Inglaterra hasta Rusia, todos los países del medio. Entonces fue una gran experiencia, porque era sentarme con, pues, imagínate, toda Europa, porque uno siempre habla de los franceses, los italianos, españoles, pero aquí era Europa del Este, sobre todo los rusos, brillantes. O sea, tuve que trabajar con matemáticos y físicos. O sea, a esta gente les encanta estudiar ciencias puras. Entonces, imagínate sentarte a hablar de finanzas con alguien que probablemente tiene un PhD en matemáticas financieras frente a ti. Entonces el reto fue enorme. Y los alemanes, ¿sabes? Trabajar con alemanes. Recuerdo mucho yo ser el jefe de un grupo de alemanes y ser muy conciliador, ¿no? El colombiano es muy, pero ¿y tú qué opinas? Hasta el punto en el que ellos me dijeron: Andrés, pero tú tienes el poder de darnos órdenes, ¿por qué no usas ese poder? Y perdí su respeto, porque para ellos, si alguien tiene el poder y no lo usa, es débil, ¿ves? Entonces fue como un aprendizaje de decir: ok, tal vez con algunas culturas debo ser menos democrático, conciliador, sino tal vez ser más directivo. Y eso fue un gran aprendizaje. Me costó 2 años volver a ganarme como el respeto de ellos, porque básicamente pues me dieron un poder que yo no estaba dispuesto a utilizar, y eso para ellos es debilidad. Claro. Entonces, nada, fueron grandes experiencias, sobre todo por lo que te digo, porque no estuve solo en Francia, estuve alrededor de toda Europa,
y esa interacción creo que enriqueció mucho mi forma de ver el mundo. O sea, te dejó demasiado Total, aprendizaje. imagínate, 8 años viajando, yo vivía, o sea, ¿Y soltero? Y soltero en esa época. Sí, tuve una relación larga ya al final de mi periodo de Francia, pero los primeros años pues muy libre, muy de conocer, muy de quedarme días, los fines de semana siempre en cualquier país. Nada más acuérdate que en esa época las visas, entonces era pidiendo visas para todas partes, no había Schengen todavía, te hablo del año 2001, y aún así pues tenía la posibilidad de viajar tanto. Creo que en esa época era muy difícil, mucho más difícil que ahora, entonces poder hacerlo en una época tan restringida creo que fue una gran bendición. Y nada, tuve jefes franceses, italianos, suizos, y de cada uno aprendí bastante. Qué bien. No, demasiada información. Sí. Pero, ¿qué te hizo regresar? ¿Por qué decidiste, bueno, esto Pues mira, te saturaste? no, sabes que no, yo era muy feliz en Europa, e incluso trato de ir cada vez que puedo porque pues me encanta como continente, me parece que ellos han logrado un mejor balance entre lo que es la vida personal y el disfrutar y no solamente trabajar, a diferencia de la cultura americana tal vez. Entonces esa parte y el parte de la buena comida, de la buena, no sé, la buena mesa, lo viví y lo aprendí en Francia. Sin embargo, 8 años después estaba en una empresa en la cual el reto era llegar a, recuerdo, nunca se me olvida, 1.3% de crecimiento. Esa era mi meta que yo tenía que encargar se cumpliera a nivel de crecimiento de mercado, en ventas, 1.3%. ¿Anual? Anual. Ese era el crecimiento. No era mucho tampoco. Pues era muy poco, o sea, ese es el problema. El problema para mí es que era demasiado estable, ¿sabes? Entonces ya era un mercado maduro, ya el consumo per cápita de agua ya había llegado al máximo histórico en Francia, en Italia, incluso en España. Entonces cuando estás frente a algo que tú sabes que no es un gran reto y que ya no hay nuevos jugadores, sino que son los mismos de siempre, entonces las grandes multinacionales se vuelve un poco monótono. Y lo que me hizo regresar es porque yo dije, yo no quiero estar detrás de un 1.3% de crecimiento, quiero un reto real, o sea, quiero estar en algo que me cambien las condiciones de mercado en cualquier momento, quiero crecer doble dígito un mes sobre el mes anterior, o sea, quiero otra adrenalina. Y tanto que yo pude haber tenido la nacionalidad francesa y decidí devolverme, teniendo pues la posibilidad de quedarme. Quería regresarme a la TAM, no necesariamente a Colombia, tanto que cuando regresé a Brasil, porque yo quería estar en Brasil, te hablo del año 2008, fue justo antes de la crisis que hubo como financiera, porque Brasil era la gran promesa que iba a despegar y que iba pues su economía estaba en un momento como muy especial, ¿sabes? Y yo quise hacer parte de eso. Y efectivamente llegué, trabajé en consultoría durante un año y viví todo aquello que yo queria, que era em Brasil. Então você fala português? Eu falo português. Eu também. Eu vejo que você fala. Falo. Então, amé Brasil, amé como la cultura. Me encanta, es como un revuelto como entre paisa, costeño, caleño. No sé qué revuelto es delicioso. Brasil. No sé, pero me encanta porque para trabajar también son muy directos, ¿sabes? Entonces el colombiano es muy de dar la vuelta y no, lo que pasa es que me da pena, no, allá te lo van diciendo de entrada y eso me parece que venía de esa cultura de Europa y poder vivirlo en Latam, pues en Sudamérica fue algo que para mí fue muy natural. Entonces trabajé muy bien con los brasileños, muy bien. Y efectivamente entré a trabajar con empresas que crecían, se duplicaban un año sobre el otro en un momento no sé, de bonanza económica y bueno, encontré lo que estaba buscando en ese momento. Y ahí volviste a Colombia. Ahí estuve un año y me encontré con un amigo de la universidad que me propuso abrir un proyecto en España. Entonces volví a Europa después de un año. Estuve un año en Madrid abriendo una unidad de negocio industrial para un tema de generación de energía solar, no con paneles, sino con espejos que concentraban la energía como en una parábola y movían una turbina de generación de energía. Decidimos no avanzar, no era el momento, era muy costosa la energía y básicamente la conclusión era que los chinos iban a tomar el mercado mundial con los paneles. Y lo tomaron. Entonces, y lo tomaron, sí. Pero esto hablo del año 2008, ahí todavía no era tan claro. Después de un año de explorarlo y tal, dijimos que no seguíamos, pero él me propuso ser su director financiero, una empresa de vidrios blindados en Colombia, Perú y Brasil.
y volví a Colombia como director financiero de una empresa familiar con 50 años de historia. Estuve con ellos casi 6 años y terminamos produciendo no vidrios blindados, sino vidrios para carros eléctricos. Tanto que el Tesla del modelo S y el modelo X se produce aún hoy en día en la planta de AGP en Perú. Entonces fue un tema de poder volver a la TAM y exportar tecnología desde Lima, Perú, a la empresa más tecnológica probablemente del mundo en ese momento, que hoy en día lo sigue siendo, que es Tesla. Sí. Entonces para mí eso fue como lograr un sueño. Bueno, pero ya pasamos por paneles solares, agua, vidrios para carros eléctricos. ¿Y dónde nace la comida para perros y bueno, todo este cuento? Nada, sí, ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Satélites? Después de eso, bueno, sigue cursos de inglés, pero esa fue una historia corta de 6 meses que realmente no fue para ningún lado por un tema de cultura organizacional. Iba a comprar una franquicia máster brasilera para abrir escuelas de inglés en Colombia y vi una cultura que no me gustó. Me parece que estaba era muy individualista, no había como una colaboración entre las diferentes escuelas, era como cada escuela era su mundo, y cuando yo veo algo en donde en vez de sumar resta, me di cuenta que eso me iba a desgastar y que me iba a tocar comenzar de cero. Entonces decidí no avanzar en eso. Eso fue decidí no seguir adelante un 23 de diciembre, después de 6 meses de intentarlo, del 2015. El 30 de diciembre llamé a un gran amigo argentino que estudió conmigo el MBA y me dice: llevo 1 año operando pupis en Argentina, me encantaría que la conozcas porque yo creo que puede funcionar muy bien en Colombia. Y el 2 de enero, me acuerdo que estaba pasando vacaciones en Fortaleza. ¿De qué año? ¿2 de enero de? Eso fue el 2 de enero del 2016. Tomé un avión desde Sao Paulo porque estaba en vacaciones a Buenos Aires. Me bajé del avión, me recogió mi amigo y nos fuimos directo a una tienda de pupis en San Isidro, en el norte de Buenos Aires. Y recuerdo que entré y vi este mundo. En ese momento en Argentina se podían tener serpientes, alacranes, lagartijas, adicional a perros, gatos y pequeños roedores. Y me sentí como en un zoológico, ¿sabes? O sea, y esto lleno de niños y todo el mundo como viendo los animales vivos y perros corriendo por el piso y no sé, me sentí como en otro planeta, para serte sincero. O sea, dije, wow, o sea, ¿qué es esto tan divertido? O sea, porque yo había trabajado pues en consumo masivo desde el lado de la marca, pero nunca en retail. Entonces, ver como la adrenalina de estar ahí en crear un mundo, porque para mí era como un pequeño mundo en donde los niños le decían al papá: hey, quiero ir a ver los perritos, los gaticos o incluso las serpientes. Ya hoy en día no se pueden tener, digamos, ningún tipo de reptil en las tiendas. Esto fue prohibido en Argentina, en Colombia también. Entonces ahora solo perros, gatos y pequeños roedores. Pero lo que me gustó fue como esa interacción, ¿sabes? Como de la gente, como ese vínculo emocional. Y yo salí de esa tienda, me acuerdo mucho, y Pipa me dije: ¿qué opinas? Pipa se llama mi socio. Y le dije: me encanta, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer? Ya llevaba 6 meses de haber renunciado al mundo corporativo, de haber intentado un negocio que no funcionó, y le dije: me encantaría intentarlo, ¿qué hay que hacer? Y así comenzó la idea de Pupis. ¿Y esa primera tienda en Colombia cuándo empezó? Eso empezó en noviembre, imagínate, pasaron casi 11 meses desde ese día que visité una tienda de Pupis. ¿Por qué? Porque tuve que hacer toda una investigación de mercado, entonces me regresé. Yo había trabajado en Nestlé en Europa, entonces hablé con Nestlé en Colombia, que Nestlé Purina pues es la división de mascotas. Me recibieron muy bien pues por haber trabajado tanto tiempo, gente en común. Entonces, no, pues bienvenido. Les presenté la idea de negocio y me dijeron: oye, hay espacio para otro jugador en Colombia, yo creo que puede funcionar. Y así me reuní con cada uno de los jugadores de las marcas sobre todo, y todos me dijeron: hay espacio todavía, esto está creciendo, es temprano, yo creo que si entras con ese modelo de negocio, porque presenté el modelo de negocio que teníamos en Argentina, te apoyamos, o sea, creemos que puede funcionar. Y eso duró casi 4 meses, todo ese proceso de investigación y de plan de negocio, y el compromiso con Pipa y con mi otro socio que se llama Tayo. Pipa tiene mi edad y Tayo tiene 75 años aprox. Fue que yo llegaba y les hacía la presentación y luego me traía la marca. Entonces aterricé, yo con mi PowerPoint todo contento, y me dice Tayo: Andrés, yo creo que tú todavía no sabes de qué estás hablando. La única forma de que tú sepas de qué estás hablando es que operes una tienda. Así que, por favor, pasa por Centenario, se llama la tienda de Pupis.
allá tienes tu uniforme, ya hablamos con todo el equipo y tú vas a ser un nuevo pues, empleado de Puppies, nadie sabe quién eres tú, necesito que llegues y trabajes un mes ahí. Y en un mes hablamos. Y yo, ok. Entonces yo iba supuestamente a presentar algo y me devolvía a la semana. ¿Tú ibas a comprar la franquicia o a traer Pues el ni negocio? siquiera, ¿sabes? Era pues porque todavía era un poco temprano para negociar con ellos, no era una franquicia, realmente la idea era que yo entrara en el proyecto como un todo, pero pues era muy temprano, no me conocían, yo no los conocía, entonces la idea era que yo me trajera la marca, no como franquicia, sino como pues Puppies era el dueño, digamos, de los dos. Y al final en lo que quedamos es que operara un mes, o sea, comencé como auxiliar de bodega, luego fui asesor de salón y al final ya estaba, digamos, como supervisor, apoyado, pues la jefe de tienda era mi jefe. Y después de un mes, un poco menos, para ser sincero, como 3 semanas y pico, ya me llamó Tal y me dijo que Andrés, ahora sí ven y me presentas tu plan de negocio, el cual había cambiado radicalmente. O sea, Porque una cosa es lo que uno ve, los toros de la barrera, y otra es ser el torero. Totalmente. Una cosa era lo que yo pensaba y claro, venía con toda mi idea de máster en negocios y los modelos financieros, pero claro, yo no había operado nunca nada, él tenía toda la razón. Después de haber estado ahí con el cepillito limpiando la jaula del hámster, como que dije, esto es otra cosa. Aquí lo importante son las operaciones, lo importante es la conexión de los clientes con el asesor, o sea, esa conexión le vi todo el potencial y la vi en vivo, pues porque tuve que presentar, no solamente venderles un alimento, sino decirles, oye, para que tu mascota tenga un mayor bienestar, ¿por qué no le das este nutracéutico? ¿O por qué no le das este complemento vitamínico? ¿Por qué no? Sí, tuve conversaciones muy poderosas que me hicieron ver el potencial y decir, esto no es solo vender alimento, esto realmente es establecer una conexión y ese perro, ese gato, ese pez, o ese, bueno, pez es más difícil, pero aún así, o ese hámster realmente es parte de la familia y ellos vienen aquí para cuidarlo y para aprender a ser mejores papás. Eso lo aprendí en ese mes que estuve operando y ahí dije, esto tiene todo el potencial del mundo, si lo hacemos bien, la sacamos del estadio. Y ahí me aceptaron y pues yo puse capital, pero pues no era suficiente, el resto del capital lo pusieron ellos y abrí la primera tienda en noviembre 22 del 2016 en Santa Bárbara, aquí en Bogotá. En el centro comercial. No, cerca. en la calle, sí, abajo de Unicentro, una cuadra abajo de Unicentro, una calle secundaria. Quería estar dentro del barrio. Una parte de la investigación me decía, esto es un tema de cercanía. La gente quiere tener su tienda de mascotas cerca, irse caminando con su perro, llevarlo al parque, ir y comprarle un snack, la comida y devolverse. O sea, que no sea como las tiendas por fuera de Bogotá, ¿sí? Como estas tiendas gigantes, como los Walmart, los Ikea, que están como en las afueras de la ciudad. No, esto tiene que estar en el barrio. Y mi tesis era esa, tengo que estar muy cerca de la gente. Y en Santa Bárbara los apartamentos son grandes, los perros también, hay perros raza grande y dije, este va a ser mi comienzo. Porque quiero entender muy bien un mercado muy exigente de estratos 5-6 para afinar el modelo de negocio y luego ya comenzar a abrir en estratos 4, 3, alrededor de Bogotá. Pero ese cliente seguramente es muy exigente y sí, lo fue y lo sigue siendo, muy exigente. Listo. Primer punto. En ese punto fuiste de todo. Todo. Lo administraste, lo vendiste y lo cerraste, abrías, cerrabas todo el día ahí. Estuve todo el día, incluso puse las oficinas en el segundo piso, porque era la forma de estar como muy cerca de la operación. Estuve sin jefe de tienda 2 meses, operé yo como jefe de tienda, contraté un equipo que ve y convence a alguien de una marca nueva, ¿no? O sea, habían marcas que llevaban 20 años en ese momento y decirle que se viniera una marca nueva dejando una marca, pues porque muchos venían del mercado. No fue fácil, pero logré contagiar de mi sueño. O sea, yo si algo tuve es que yo tenía clarísimo, primero, que esto iba a funcionar y la íbamos a reventar. O sea, eso sigo convencido el día de hoy. El primer principio, la fe. La fe, ok. Bueno, pues sigo con la fe de que esto va a ser mucho más grande. 10 años, casi 10 años después, sigo convencido de que estamos apenas comenzando. Apenas. Esto tiene mucho futuro. O sea, construir una marca no es solamente el tiempo o la escala, o si son 32 o más tiendas, es realmente que la gente quiera tu marca y que si el día de mañana tú no estás, digan como extraño esa marca o el mundo era mejor cuando Puppies existía. O sea, es realmente lo que me hace despertarme todos los días y a mi socio también. O sea, siempre desde que comenzamos esto no es hacer dinero, es construir una marca con la que la gente se siente identificada y en este caso digan, soy mejor papá, gatuno o perruno gracias a Puppies.
Dijiste algo muy importante, es hacer dinero. Gran parte de la gente que comienza un negocio, llámese de restaurante, tienda de ropa, tecnología, lo que sea, Sí. es como el primer objetivo, ¿no? De muchos es hacer dinero. Y digamos que yo también descubrí eso, que yo fui por dinero, pero encontré el amor. O sea, me di cuenta que iba a hacer dinero, pero me enamoré del proyecto y de todo lo que el proyecto lo aborda, lo abraza, la comunidad que estamos creando, la gente que se quiera tomar fotos con nosotros, lo que la marca inspira y deja en otras personas. Total. Entonces, cuando uno hace esas cosas, como tú lo dijiste, con amor, de que las personas tengan el mejor bienestar para su mascota, el dinero aparece como una consecuencia. ¿Cómo ha sido el dinero para ti en estos 8 años, 10 años de Puppies? Pues mira, yo venía de un cargo muy alto, ¿no? A nivel regional, no solamente en Nestlé, sino después en esta empresa. Yo era el director financiero global de 3 plantas, 15 países, o sea, no he llegado al salario ni siquiera en valor absoluto del que yo tuve hace 10 años, no he llegado todavía ahí. Así que el dinero realmente, si era por acumular riqueza, pues me hubiera quedado en el mundo corporativo. En cuanto a liquidez, ¿no? Obviamente aquí pues tengo acciones y digamos le estamos apostando a algo mucho más grande, que no es la liquidez del día a día de que puede provenir de un salario, sino de que si tú construyes un sueño, una empresa sostenible, una empresa que realmente tenga un valor de marca, pues el dinero va a venir, como acabas de mencionar, por añadidura. Pero digamos, en cuanto a liquidez, te diría que aún hoy pues no he llegado a los niveles que yo tuve en mi vida corporativa. Y no porque no pueda llegar, sino porque realmente he sido muy consecuente con la empresa, ¿sí? Para no asfixiarla. O sea, mi salario, mis ingresos y todo han venido creciendo en la medida en que Puppies crece, en la medida en que Puppies es más o menos rentable. Si algo, un primer tip es que tú no puedes asfixiar tu propia empresa, ¿sí? Entonces, año 1, ¿cuánto me puede pagar una operación con una tienda? Pues nada, un salario de jefe de tienda, no de CEO. O sea, porque si te pagas un salario de CEO, pues no eres la segunda tienda, ¿ves? Entonces yo tenía un salario de jefe de tienda. Y cuando tenía 3 tiendas, listo, ya me merezco un salario de supervisor de 3 tiendas. Y así fue creciendo mi ingreso. Y hoy en día te diría que poco a poco voy llegando a un nivel de ingreso de un gerente de una empresa. Pero de nuevo, la apuesta no está ahí, no está en tu salario. Tu apuesta está en que tú realmente logres crear una marca que valga lo suficiente para que así tú tengas el 1% de esa empresa, haya valido la pena las horas, el esfuerzo, el hecho y sobre todo el haberle apostado un sueño tuyo, ¿ves? Porque creo que se trata de eso, o sea, pensar en grande. Y creo que muchas veces al colombiano le pasa eso, abre una tienda, se paga un buen salario, se compra un buen carro, listo, ya, como que lo logramos. Nos quedamos con la Toyota. Nos quedamos con la Toyota, exactamente. Sí. Y no pensamos que podemos regalarle una Toyota a nuestros papás, a nuestros hermanos, en fin, como que generar riqueza puede ir mucho más allá si piensas en grande. Y por eso te digo, o sea, 9 años después, 32 tiendas y digo, estamos comenzando, o sea, yo necesito llegar a más de 100 tiendas para poder sentir que realmente esta es una marca relevante en Colombia. Antes de eso, estamos creciendo bien, afortunadamente nos ha ido muy bien. Somos una marca querida, hay muchas cosas que hemos logrado, pero si tú me dirías ya en este momento te quedarías quieto, no, para nada. O sea, consideraría que llegué al comienzo del camino. Espero que este podcast te esté gustando. Si llegas hasta acá es porque has encontrado contenido de valor. Ese es nuestro lema, generar contenido de valor para tu crecimiento personal y espiritual. Estamos en Alpha Charlie Academy, donde te preparan para dejarte listo para los procesos de incorporación de una aerolínea. Coach aeronáutico y sobre todo te dan la seguridad de que te enfrentes a un simulador y a un chequeador en un proceso de selección. Los encuentran en todas las redes sociales como Alpha Charlie Academy. Pasa eso que uno coge una inercia y ya no la quiere soltar. Como estar aquí arriba volando, o sea, ya despegamos, ya no hay nada que hacer, ya estamos aquí arriba. Estaba viendo el atardecer, increíble, sí. ¿Cuál ha sido el factor diferenciador? Porque en ese tema de las mascotas, como se ha incrementado tanto, claro. ¿sí? Y la pandemia lo catapultó más, ¿no? La pandemia permitió que las personas conectaran más con ese ser y que se preocuparan más por él, porque está dando todo el tiempo con ellos. Pero también entonces hay mucha competencia, ¿no? Tanto de médico como por el tema de la alimentación, accesorios. Y ya tienes 32 tiendas en todo Colombia.
Sí. Pero ¿cuál ha sido el factor diferenciador que te ha permitido crecer habiendo tanta competencia? Mira, para mí, bueno, uno, tener un propósito que conecte a la gente. O sea, yo cuando me siento a hablar con mi equipo no les hablo de que tenemos que crecer tanto en ventas, sino les hablo de cuántas mascotas adicionales tenemos que atender y tenemos que ayudar a que sus papás logren mejorar su calidad de vida. O sea, siempre hablo en cuanto a bienestar, en cuanto a conexión, y eso permite que los millennials, centennials que trabajan en mi equipo, porque pues promedio de edad 26 años, sientan que están haciendo algo más que trabajar, ¿sí me entiendes? A mí no me pasa mucho que la gente, no sé, ausenteísmo, rotación, es retail, ¿no? Obviamente que hay rotación, pero la gente se siente tan conectada con la marca que tengo muchas personas que llevan conmigo 5, 6, 7, 8 años, ¿ves? En un mundo en el cual todo es tan como, no sé. Rápido y efímero. Efímero, esa es la palabra que estaba buscando, gracias. Aquí siento que al sentir que están cumpliendo su propósito, porque además todos ellos no solo tienen mascotas y son amantes de los animales, pues se sienten conectados. Entonces, uno de mis factores diferenciadores ha sido la capacidad de inspirar. O sea, la gente que entró en esa primera tienda, más de la mitad de ellos siguen conmigo 9 años después, porque creyeron en ese sueño y comenzaron como asesores, ya o son jefes de tienda, o son algunos, están llegando a nivel de supervisores, o son líderes de logística, ¿sí me entiendes? Me gusta mucho, mucho que la gente crezca. Entonces yo creo que el liderazgo no se trata de uno, ¿sí? Aunque hay muchas cosas que uno tiene que auto-arreglarse y auto-mejorar para poder liderar, pero creo que se trata de cómo hace uno crecer a las personas. Y si en algo estaba enfocado desde el día uno es, ok, ¿cómo hago y cómo les doy autonomía, pero herramientas también para que estas personas crezcan? Entonces, más de la mitad, casi la mitad, perdón, en este momento mis jefes de tienda vienen dentro de la organización. Entonces, yo realmente ofrezco un plan de carrera. Yo realmente desde la primera tienda busqué gente que supiera de mascotas, o sea, o médicos veterinarios o auxiliares veterinarios o gente que viniera de la categoría de mascotas. Luego he venido contratando gente de afuera, pero porque tengo un plan de entrenamiento muy robusto. Pero para mí lo importante es que tengan mascota, que tengan ambición, sí, pero una ambición sana de crecer, de querer mejorar día a día, y 3, que ellos realmente, o sea, auténticamente quieran mejorar la vida de las mascotas mientras pasan por Puppies, que puede ser 1 año, o 5, o 10, no importa, pero que el tiempo que estén con nosotros quieran mejorar esa vida. Y creo que lo que cambié un poco fue ese chip. Yo realmente respeto muchísimo al sector. Mi papá es médico veterinario y comencé a trabajar con los médicos veterinarios desde el día 1. Es más, logramos crecer hasta hace 3 años teniendo clínicas y un hospital veterinario dentro de Puppies. Hace 3 años decidimos ya hacer una alianza y asociarnos con una cadena de clínicas veterinarias que se llama PetPlus, y ellos tomaron toda la operación veterinaria de Puppies. Pero yo estoy pues muy presente, digamos, a nivel de junta directiva en este momento, pero para mí, o sea, al estar presente en el momento en que tu mascota se enferma, ¿sí? es casi que, o sea, no me imagino un momento más importante que ese, ¿sí? Como ocurre con los seres humanos, cuando tus hijos, que no tengo, pero tus familiares, tus hermanos, tus papás se enferman, o sea, como que todo pasa a un segundo plano. En ese momento lo más importante es la salud. Entonces, para mí, el médico veterinario es una profesión que le tengo tanto respeto y admiración, tanto que me casé con una médica veterinaria. Somos dos. que es una sensibilidad especial, ¿ves? Entonces, y tú lo sabes, porque ves cómo para ellos realmente la vida y el hecho de haber hecho el juramento de Hipócrates, porque realmente cuidan una vida. Entonces, yo siento que el tener esa sensibilidad por mi padre, ¿no? Y el tener esa sensibilidad en el día a día con las mascotas ha hecho que realmente me importe. O sea, lo de crecer y tal, y ahorita con fondos de inversión y llegar a los números es importante. Pero la gente me cree que a mí me importa, ¿sabes? Y que hay una autenticidad detrás, ¿sí me entiendes? Y esa autenticidad me costó años lograrla, ¿sabes? No es como que desde el primer día sentí que esa autenticidad, no. Yo en Europa trataba de mimetizarme, entonces quería hablar como los franceses, luego iba a España y entonces terminé hablando como un español, y al final me di cuenta que a quien trataba de engañar, lo importante era ser como yo soy, punto. Y hoy en día tengo la fortuna de poder inspirar a más de 300 personas en Colombia y poderlas alinear, poderlas vender este sueño, que lo compren y que estén haciendo un gran trabajo, porque Puppies es lo que es hoy en día gracias a cada persona que trabaja en Puppies.
Pupis es un sueño ya de 300 personas 310 en Colombia, sí. en Colombia, qué bonito. Eso es uno de los principios de nuestra marca también, es trabajar incansablemente por los sueños. Y en ese trabajo por los sueños, trabajar es difícil a veces, ¿no? Y requiere que tengas callo en todas las adversidades, ¿no? Y eso es lo que hace un empresario hoy en día, ¿no? Solucionar problemas, o sea, como que nunca... Totalmente. ¿En qué momento te diste cuenta que, uy, eso se me salió de las manos, ya son 2, 3 tiendas, 5 tiendas y dijiste, uy, 10, 20, 30? ¿Cómo fue ese proceso, ese crecimiento? ¿Y cómo lo manejaste desde el punto de vista emocional? Porque la carga de tener que pensar en tantas cosas al tiempo y empezar a delegar y hacer equipos de trabajo, Claro. ¿cómo fue ese proceso? Mira, tengo muy buen ojo para las personas, afortunadamente, y gracias a Dios. O sea, yo veo a alguien y primero siento qué valores tiene, obviamente después de conversaciones, después de interactuar con esa persona, pero he tenido el ojo de formar equipos ganadores, les doy muchísima autonomía. Elon Musk dice que la principal tarea de un emprendedor es sobrevivir. O sea, ni siquiera es resolver problemas. Antes de resolver problemas hay que sobrevivir. Y es cierto, porque problemas hay todo el tiempo, tú lo sabes, ¿no? Entonces tuvimos problemas en que no había dinero para la nómina, tuvimos situaciones en donde teníamos un presupuesto de ventas y no lo logramos y había un hueco en la caja, entonces ¿cómo lo cubrimos? Entrar a negociar con proveedores, ver qué proveedor está contigo y cuál te da la espalda. O sea, todo esto son aprendizajes que tú vas a hacer, pero al final siempre con la verdad por delante, con la transparencia, decir estoy en esta situación, pero tranquilo que yo siempre voy a responder. O sea, al comienzo de Pupis firmé pagarés personales, cosa que se supone con mis socios que dijimos que no hacerlo, pero ¿por qué? Porque creo tanto en lo que estoy haciendo. Esto de poner piel en el juego, como dicen los americanos, skin in the game, creo que es fundamental. O sea, uno realmente si cree en algo tiene que no solamente decirlo, sino demostrarlo, no solo poniendo capital y tu tiempo, sino también, pues, no sé, como toda tu energía. Entonces, ¿qué hice en ese comienzo? Sí, no, muchas horas. Estudié para eso, o sea, estudié para escalar empresas, ¿me entiendes? Hice mi MBA pensando siempre en construir algo grande. Entonces no fue como una sorpresa, estaba siempre pensado de esa manera, en que íbamos a abrir una 5, 10, 30 y vamos a llegar a más de 100 en Colombia en los próximos 5 años. Pero más que el número es cómo creas y pasas de un emprendimiento a una empresa. Entonces, a nivel de sistemas, cómo te vas organizando, cómo vas evolucionando. Yo comencé con un ERP pues muy sencillo, pues que era lo que podíamos pagar en ese momento, pero al año 3 ya migré a SAP, o sea, y así voy cada vez como colocando la vara más alta. Lo que sí me pasa es que digo, esto va a pasar en 2 años y pasa en 6 meses. O sea, todo va mucho más rápido de lo que uno planea. Pero siempre tener la visión hacia dónde quieres ir. La visión es algo que tú no puedes nunca abandonar, digamos, los detalles pueden ir cambiando. El plan de vuelo lo vas cambiando, hay un cúmulos al frente, vámonos y démosle la vuelta, pero la visión no, es la misma desde el día. Cuando tú subes a un carro o a un avión, tú no te subes, ay, me monté a este carro, ¿a dónde era que yo iba? ¿Al supermercado o a la iglesia? No, tú sabes para dónde vas cuando te subes a un carro. Cuando te subes a una empresa, sabes para dónde vas. Y eso que dijiste ahora de Elon Musk, que dice que sobrevivir, pero hay otra frase de Donald Trump que dice, tienes que estar preparado a soportar la presión. Totalmente. Soportar y aguantar la presión y esa inteligencia emocional, ¿cómo la manejas? Hay otra frase asociada con eso, y con eso comienzo, y es que si no hay presión, no hay diamantes. Y es solo bajo presión que salen las mejores ideas que pueden y que realmente tú te puedes demostrar de que estás hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo la soporto? Ahí era donde te decía al comienzo que soy una persona tranquila. O sea, yo estoy en una situación muy compleja, o de caja, o de relación con los inversionistas o algo, y yo en ese momento logro como parar el balón y ver la matriz. O sea, yo tuve un accidente de carretera, yo era pasajero, y el carro dio la vuelta, y yo recuerdo ese momento en cámara lenta. O sea, yo recuerdo ver todo lo que estaba pasando y coger como la parte de la silla del lado y agarrarme, y no tuve un rasguño. Y siento que me pasa eso en la vida diaria. O sea, con las cosas muy complejas logro como ver la matriz, con las cosas muy pequeñas me desestabilizan a veces. O sea, llegar tarde a una reunión, por ejemplo, es algo que pierde un poco mi centro. Pero no tener caja y ver cómo busco opciones, no tengo ningún problema. Me aparecen 10 alternativas sobre la mesa. Eso
Es muy curioso, no sé por qué. Trato de mejorar lo otro. Ahora, ¿qué hice? En el año 3 de Puppies, que vi que esto realmente ya estaba escalando muy rápido, hice un curso con Tony Robbins, que es uno de estos gurús, digamos, de autogestión. Sí. Se baña en hielo. En hielo, sí, sí, no, y el tipo realmente es un crack, pero brillante. más allá del personaje, es cómo mejoras tu caja de herramientas. Al final es eso, y sobre todo a nivel emocional, ¿sabes? Porque el liderazgo se trata mucho de eso, o sea, cómo tú te autogestionas y logras el equilibrio como persona, luego cómo logras encontrar como ese propósito tuyo para poder inspirar, y luego cómo logras esa capacidad cómo esa capacidad de influencia logra atraer personas que tú necesitas para cumplir tu sueño y las logras llevar al siguiente nivel. Y creo que mi camino de líder ha pasado efectivamente por cada una de estas. Y la primera parte, a pesar de que yo había sido líder de equipos, realmente sentí que esto tenía que ir a otro nivel, sobre todo a nivel espiritual. A nivel espiritual realmente busqué y me di cuenta que esto no era hacer plata, y no porque fuera mi objetivo inicial, sino porque tenías que estar como muy consciente de cuál era ese objetivo último para no perder el norte, porque hay situaciones que te pueden desviar el curso todo el tiempo, y si tú no lo tienes claro, o sea, y te hablo de pequeñas decisiones que tú enfrentas en donde, oye, no estoy logrando las ventas, ¿qué hago? Bajo precios. Y ahí es donde tú recuerdas la visión y dices, lo mío es generar valor, es generar bienestar, es tener los mejores productos. ¿Dónde aparece regalar mi producto en esa visión? En ninguna parte. Entonces no, aguanta porque si estás haciendo las cosas bien, seguro que esto va a dar la vuelta. Y esa fe inquebrantable terminó demostrándome que ese era el camino. Y entonces no me he desviado de esa hoja de ruta. Pues han pasado cosas, pero nunca he tomado como una desviación tan fuerte que me haya hecho replantear mi modelo de negocio. Ese ha sido el mismo desde el principio. Porque sabes para dónde vas, tienes clara. Porque tengo claro hacia dónde voy. Sí, tengo claro hacia dónde voy. Eso es demasiado importante. Ese clic, ese momentico que hizo clic conmigo ahora, dijiste el nivel espiritual y hablaste de Dios. ¿Cómo ha sido eso para Puppies? O sea, ¿qué factor determinante no ha sido Dios, la creencia o creer que con tus pensamientos puedes manifestar? ¿Ha sido en este proceso? ¿Ha servido en este proceso? Sí, mira, Dios ha estado presente desde el día 1. Yo al comienzo, con mis planes de negocio, mis Exceles, como que pensaba que esto era suficiente para llegar a las metas, y de lo que me di cuenta en el camino es en que pasan cosas, ¿sabes? Pasan cosas. Enfermedades, no he tenido afortunadamente nada grave, pero hay cosas que te pueden ir desviando. Y esa fe, si tú la asocias con algo espiritual y con un propósito mayor, que generalmente tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, o sea, no sabes el orgullo que yo tengo cuando alguien me escribe y me dice, Juan Andrés, compré mi casa gracias al tiempo que llevo en Puppies y a su ayuda y a lo que he podido hacer y a lo que me ha retado, etcétera. Para mí eso significa todo. Y yo me doy cuenta que tengo la capacidad, porque me lo han dicho como personas muy espirituales que me he cruzado en la vida, de poder inspirar y de generar riqueza, no desde el punto de vista material, sino riqueza desde el punto de vista de negocios, ¿sabes? O sea, yo tengo una idea de negocio, sé implementarla y sé escalarla, y sé que personas como que me sigan. Entonces, yo digo, si yo tengo esa capacidad, pues no es porque pues, yo nací con ella porque estuve de buena, sino porque siento que Dios puso en mí esa capacidad y tengo que ser consecuente, porque para mí es una responsabilidad. O sea, si tengo esa capacidad, quiero como honrarlo, ¿sabes? Como decir, ok, estoy haciendo lo mejor con lo que Él me dio, para ojalá crecer, ojalá siempre ser una muy buena persona, ¿sabes? O sea, tomar decisiones desde el corazón, que es algo que mi esposa me enseña todos los días, porque yo soy muy racional, ¿no? Soy muy analítico. Cuando digo que veo la matriz y fui financiero, pero entonces hay una parte como del corazón que trato de involucrar, y no creo que sea debilidad, a diferencia de lo que me dijeron los alemanes. Para mí eso es autenticidad, y me he llevado chascos. Hay personas que ese ser como tan o sea, optimista y darle tanta confianza a las personas, pues hay algunas personas que han traicionado esa confianza, pero eso no me ha llevado a cambiar mi esencia, ¿sabes? Entonces siento que poder
tener como esas capacidades y cualidades y siempre pensar que Dios está ahí presente me hace sentir muy tranquilo cuando hay alguien que como que traiciona eso, ¿sabes? Yo digo, esa persona no merecía estar en el equipo, no es que yo tengo que cambiar, porque pues por algo soy de esta manera, ¿sabes? Entonces creo en un estilo de liderazgo, de autonomía, creo en un estilo de liderazgo de compartir, de conciliar, y pues he logrado crear un equipo ganador teniendo eso como principio, y siempre reconociendo que Dios nos ha bendecido no solamente con las personas que han llegado a mí, porque muchas ni siquiera las iba a buscar, sino que han llegado inspiradas por eso, y dos, también las personas que ha alejado de mí porque no compartían eso, así estuvieran disfrazadas de ovejita. Porque tú decíamos algo antes de comenzar, que decías que uno se contagia a las personas que está alrededor, ¿no? Entonces yo trato de que sean personas no necesariamente parecidas a mí, ¿sabes? Pero sí que compartan los mismos valores. Y creo que la gente que entra a Puppies reconoce eso y dice, oiga, chévere, esta gente realmente se preocupa por mí. Qué bien. Eso que dices del corazón, de tomar decisiones con el corazón, quiero complementarlo antes de la siguiente pregunta. El corazón es lo primero que se forma en un feto. Okay. Hace poco vi el corazón de mi hijo que tiene 4 meses de gestación. Wow. Y escuchar ese corazón, no, tiene que ser. Eso es espectacular. Y el corazón es el que le manda sangre para que se forme el cerebro y los demás órganos. Okay. ¿Sí? Y es en el corazón donde está la chispa de la vida. Es lo que para de latir, para la vida material, ¿no? Sí, sí, sí. Y este es el reto que tenemos los seres humanos en conectar con nuestro corazón, porque ahí están todas las respuestas. Creo firmemente ahí están todas las respuestas. Ahí está el software para manejar esa máquina llamada cuerpo, mente, está en el corazón y es conectar. Hablando de Puppies, ese crecimiento es muy grande, en 8 años, 32 tiendas. ¿Por qué no ser franquicias y por qué ser propias tiendas? Es una opción, lo comenzamos a hacer en Argentina, ya tenemos 2 franquicias en Argentina, estamos testeando el modelo de negocio. Este negocio que te decía, las escuelas de inglés eran franquicias, entonces digamos que ya tuve una experiencia con eso y varias conclusiones. Creo que tenemos que tener más escala para poder franquiciar. O sea, 32 parece mucho, pero pues son 8 en Medellín, 3 en Barranquilla. Yo realmente siento que tenemos que estar con una cobertura aún mayor, te diría que al menos 50 tiendas, en donde realmente en todas partes del país hayan escuchado por lo menos hablar de la marca, si no estemos presentes, para que gente quiera llevar esa marca incluso a ciudades intermedias. Yo creo en un modelo de franquicia más no en las ciudades principales, porque ahí yo quiero como, no es un tema de control, es un tema de que la esencia de la marca como que venga inspirada de lo que nosotros estamos armando. Yo creo mucho en los franquiciados, porque al final son empresarios, son emprendedores que están colocando su capital y que están detrás del mostrador. En ese franquiciado yo creo, porque lo hablábamos de colocar la piel en el juego, ¿no? Ese está ahí, ese colocó su capital y ese está atendiendo, abriendo y cerrando como me tocó a mí con la primera tienda. Entonces sí creo que es un modelo de crecimiento. Quiero afinar todavía muchos temas, incluyendo nuestra marca propia, para que cuando llegue ese franquiciado podamos decirle, aquí está el manual de cómo operar un Puppies y aquí están todos los productos que te puedo ofrecer para que seas exitoso, porque lo tengo completamente definido y curado. Estamos todavía en ese proceso, estamos muy cerca de llegar a un punto donde yo me sienta cómodo, pero mira que aún 9 años después todavía falta trabajo. Entonces yo me imagino abriendo en ciudades intermedias con franquiciados, o sea, no sé, en Ibagué, sí, Villavicencio, me imagino abriendo ahí, en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, me imagino nosotros operando nuestras propias tiendas, pero sí inspirando esa segunda capa en ciudades intermedias donde haya un Puppies con un franquiciado que sea el dueño de su negocio. Sí lo veo. ¿Por qué seguir apostando para Colombia? ¿Por qué seguirle apostando a Colombia? Tú con todas las oportunidades que tenías de haberte quedado, haber hecho empresa en Francia, haber hecho empresa en Brasil o en otro país, ¿por qué sigues creyendo en Colombia? Pues creo mucho en los colombianos, ¿sabes? Creo mucho en esa capacidad creativa, en esa fuerza, en esa berraquera, ese perrenque del colombiano. Yo no he encontrado eso en ningún país del mundo. En Francia, con todos los beneficios que tienen, y tienen 2
cosas que hacen todos los días. Una, quejarse de todos los beneficios que tiene. Quejarse de todos los beneficios. De todos los, sí, porque no, nunca es suficiente, ¿ves? Cuando tienes tantas cosas, no, pero podría salir más tarde, no, pero podría pensionarme un año antes, pero podría... Y yo digo, Dios mío, o sea, tiene una vida tan cómoda, aquí no hay tiempo, o sea, nos quejamos también, o sea, no voy a decir que no nos quejamos, pero a veces estamos tan ocupados en el día a día que no hay ni tiempo de quejarse. Entonces yo creo mucho en el colombiano, ¿sabes? Y hay tantas cosas por hacer acá que para mí era muy natural volver a Colombia. Tengo pues mis amigos de la universidad, tengo la fortuna de haber entrado en un grupo de empresarios que se llama Endeavor, en donde tengo como ese uno a uno con tipos muy cracks y mujeres increíbles que han creado su empresa desde cero muchas veces, en la mayor parte de los casos, y eso para mí pues ha sido una fuente de inspiración. Creo que haber logrado entrar en ese círculo tan, no sé, bendecido fuera de Colombia habría sido más difícil, no imposible, yo siento que habría podido llegar también, pero siento que un país como Colombia requiere esa inversión, requiere esa energía de abrir empresas, de generar empleo, de hacer crecer a las personas. Y allá, ya te lo dije, 1.3% de crecimiento, ya está todo hecho. Aquí no, aquí crecemos doble dígito, no hemos dejado crecer doble dígito o doblar el tamaño de nuestra empresa desde el año 1, entonces es muy divertido. Creo que eso no te lo había dicho, pero yo creo que me estaba aburriendo en Europa, o sea, era todo tan esperable y tan perfecto que me falta diversión, por eso me fui a Brasil, porque si algo tiene Brasil es que es mucha divertido. diversión. Sí. En serio, o sea, del solo hablar, yo hablo portugués y ya me cambia como el mood. Entonces, sí, creo que estaba buscando eso, como más allá del trabajo, más allá de la responsabilidad, tener momentos como entretenidos. ¿Qué le dirías a los jóvenes, a los muchachos que hoy en día, engañados, empuñan un arma, empuñan una AK-47 en el Cauca y que ven que los narcotraficantes de ahí andan en camionetas, con mujeres, en rumba, whisky, porque ellos ven que eso es lo mejor que hay, ¿sí? Y creen que es mejor tener una vida corta llena de lujos y excentricidades que una vida larga de trabajo. Ese es el cuento que les venden, ¿no? Claro. Ese es el cuento que les venden y están demasiado equivocados. Y yo siento que Colombia la podemos cambiar. Total. Cambiando la mentalidad de los jóvenes. ¿Sí? Si se pusieran de acuerdo todos los youtubers y todos los influencers con millones de seguidores y supieran la gran responsabilidad que tienen en influenciar la mente de los jóvenes, el país empezaría a cambiar. Pero bueno, hagámoslo aquí en esta cabina, en un simulador. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes? Pero antes quiero que mires esto. Esto vale la pena, o sea, por esto vale la pena volar. Sí, no, increíble. Por esto vale la pena sacrificarse 4 años internos en una escuela militar o hacer el curso de piloto, endeudarse. Increíble. No por lo que se siente y lo que te decía, que se siente controlar una aeronave y la adrenalina, sino lo que tú ves desde arriba, esos paisajes tan hermosos, ese anochecer, esas estrellas. Es espectacular la forma como uno aprecia y ama el planeta en el que vive. Dame ese mensaje para los jóvenes. Pues mira, yo siento que estamos en un momento, en un punto de inflexión de la historia de la humanidad, ¿sabes? Siento que nunca antes, y esto lo sé desde hace ya 2 años, habría sido tan fácil crear una empresa que pudiera llegar hasta el último rincón del mundo porque tienes acceso a la tecnología a un costo muy razonable, ¿sabes? Hay alguien que yo admiro y que conocí dentro de este mundo emprendedor y es el fundador de Platzi. Y él, ¿por qué me gusta? Porque permite a través de internet, aquí no tenemos que desplazarnos, sino simplemente tener una conexión a internet que hoy en día afortunadamente existe en los últimos rincones de nuestro país también, así sea en la escuela rural a través de satélite. Tú puedes tomar un curso de inteligencia artificial, por ejemplo, y conozco casos de personas en Perú y en Colombia, en zonas muy marginadas, que han podido entrar a desarrollar código o que han creado modelos de negocio que pueden funcionar desde cualquier parte del mundo. Entonces, antes era imposible, antes necesitabas mucho capital. Me hablaste del endeudarse para poder manejar ser piloto. Esto pues sigue costando un capital bastante importante. Tú puedes crear una startup
y una empresa de tecnología con unos conocimientos limitados, porque ni siquiera tienes que desarrollar código. Puedes, a través de inteligencia artificial, ella puede desarrollarte el código si tú tienes una visión clara, ¿sabes? Entonces, hoy en día, con poco capital, puedes tener acceso a muchas herramientas, crear una empresa y escalarla. Eso antes no se podía. Entonces, en vez de estar viendo, lo hablamos al principio, o sea, estos, no sé, videos divertidos de gatos y perros que nosotros mismos tenemos, ¿cómo utilizas parte de tu tiempo para aprender una nueva competencia, ¿sabes? Estés donde estés. Si no tuviste la fortuna de nacer en una familia, digamos, con dinero y estás en un lugar marginado, primero, sal de ahí. ¿Okay? Sería como un primer tema. Sal de ahí, me refiero a... El entorno lo cambia todo. El entorno, porque vas a seguir viendo esto, ¿no? O sea, mi familia es de Monterrey, Casanare, y pues yo he visto muchas cosas de violencia, de paramilitarismo, o sea, sé de qué me estás hablando, ¿sí? Y de guerrillas durante mi adolescencia, entonces sé de qué me estás hablando. Y siento que hoy sí hay una alternativa. Y si algo he hecho en Puppies es justamente, cuando contrato a alguien, entender su historia de vida. Y hay historias de vida difíciles y han tenido oportunidades y me han demostrado que esas historias de vida, si tú logras resignificarlas, puedes llegar a muy, muy lejos hoy en día. Entonces, mi consejo sería, hay caminos, el tema es que hay que tener la valentía de querer caminarlos, porque si te quedas en esa zona de confort, pues lo que dices tú, vas a tener una vida probablemente muy intensa, muy corta. Y creo que una vida corta te priva de ese gran amor con el que puedes compartir años, con el que puedes construir, con quien puedes construir una familia. Y siento que eso vale mucho más que la vida de lujos y de excesos con la que puedes tener acceso en un periodo corto. Le digo a mi equipo que cuando se van de Puppies a comenzar una empresa, yo les digo que les doy una mentoría y los acompaño durante ese proceso. Solamente 2 personas que han salido de Puppies me han llamado a pedirme que los acompañe, y yo lo hago porque si trabajaron en mi empresa estoy dispuesto a apoyarlos con la de ellos. Entonces creo que se trata, como empresarios, de ser multiplicadores, no solamente de inspirar, sino de ayudar a esas personas que hoy en día tienen una idea de negocio. Y yo, antes de ser empresario, fui mentor y hoy lo sigo haciendo. Me queda menos tiempo, pero di una mentoría la semana pasada de una persona que me contactó por LinkedIn y me dijo: tengo una idea de negocio, necesito 1 hora suya para validarla. Y saqué el espacio, para tener una conversación y decirle: por aquí no te metas porque te puedes quemar, por aquí veo que esto tiene futuro. Y creo que se trata de eso, de realmente entender que, como decías tú, que tenemos una responsabilidad para con los jóvenes y de que ellos busquen un mejor camino que el que creen que es el único que tienen, porque no es cierto. Sí, dijiste algo muy importante, que es la educación. Yo siempre he creído que cuando tú metes información a tu cerebro, no vuelve a ser el mismo. Es un músculo que siempre hay que estar usando y metiendo la información de la manera como tú aprendas. Si aprendes con audios o con lectura, como te pero siempre. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que no quieren ir a la universidad, que no quieren estudiar nada, tecnología, algo? O sea, que obviamente no es obligatorio, ¿no? Sí, no sí, es no. obligatorio. Hoy en día ha cambiado mucho eso. Claro. Pero la educación es muy importante. Mira, yo soy un convencido de la educación técnica, te lo digo. O sea, porque lo viví en Alemania y vi cómo esta gente es una potencia en tecnología con cursos tecnológicos de 2 años. Entonces, no tiene que ser una carrera profesional, te lo digo, o sea, y lo creo firmemente. El tema es tener claro qué quiere uno, hacia dónde va, y luego ir armando esa caja de herramientas. Pueden ser diplomados, pueden ser cursos técnicos, puede ser lo que sea. ¿Qué pasa en una carrera profesional? Que tú construyes un network, construyes una red que te va a ayudar más adelante para muchas cosas, no es solamente lo que aprendes. Yo mucho de lo que he hecho es gracias a la gente que he conocido a lo largo de mi vida. Entonces, no lo limitemos solamente al conocimiento, sino también a las redes de personas que son las que pueden convertirse en tu socio, en tu proveedor, en tu cliente. Entonces, eso es muy importante. Pero el mensaje es, si las personas no quieren estar 4 años en un salón de clases, no se lo pueden permitir, tiene un costo de oportunidad muy alto, estudien algo corto y vayan de ahí subiendo. O sea, la gente que yo tengo que comenzó como cena, luego hizo un técnico y luego terminó como profesional, son varios, muchos casos. Incluso lanzamos un programa hace poco con la CUN de darles un descuento en carreras profesionales
y varios técnicos, varios me refiero a 15 personas, decidieron volverse profesionales, pero ya habían seguido ese camino. Yo respeto muchísimo al SENA y creo que es un buen punto de comienzo. Conozco gente muy buena que con pocas herramientas ha logrado grandes cosas. Imagínate si tuvieras más herramientas. Y no tiene que ser la educación formal. Yo creo que, como dijiste hace un momento, sí ha cambiado. El hecho es desarrollar esas habilidades, esas competencias con lo que a ti te funcione. Puede ser un podcast, puede ser un libro o puede ser un salón de clases, pero no dejar de hacerlo nunca. Nunca parar de aprender. Te traemos un regalo. Wow, gracias. No te creo, Yanni, gracias. Alma, a ver, ¿quieres hacer tu regalo? Wow, sabemos que me lo contaste en algún momento cuando nos conocimos, que admirabas mucho. Te conté que yo era coronel de la Fuerza Aérea, de la Reserva, y que admirabas mucho a las fuerzas militares. Y la marca Almador quiere darte esta chaqueta. Es una chaqueta que hicimos tributo a un helicóptero que es el Huey. Okay. Sí, aquí está el bordado. ¿Qué significa? Es el Huey. Fue nombrado así por los pilotos porque era inicialmente el UH-1H. Sí. ¿Sí? Entonces los pilotos decían, pues con la H lo hicieron como Huey, que en inglés les sonara como un Huey. Okay. Pero también tiene un nombre muy bonito que es el Iroquois. El Iroquois era una tribu indígena de los Estados Unidos y es un helicóptero que ha dejado mucha leyenda a lo largo de la historia de la aviación. Wow. ¿Sí? Entonces hicimos esta chaqueta y pues como te gustan las fuerzas militares, es un helicóptero que está en todas las fuerzas militares del mundo, ha sido una leyenda. Incluso acá tiene una frase que dice que un veterano sordo, ¿sí?, escucha a millas de distancia el sonido de un Huey. ¿Sí? Entonces queremos obsequiarte esto. Ya es un producto 100% hecho en Colombia. Es lo que me propuse desde que creé la empresa, que era que tuviese un sentido social, de que la gente cree que lo que se hace afuera porque tiene un nombre en inglés es porque es hecho en Estados Unidos, inglés es mejor, y mentiras que es hecho en Oriente con otros parámetros de calidad. Y eso es lo que queríamos hacer en Alma de Aviador con su ovejero removible, y es doble faz, y en la parte interna la puedo usar por este lado con el logo de nuestra marca. Espero que la disfrutes mucho. Me encanta, te agradezco inmensamente, la llevaré con orgullo. Muchísimas gracias, Andrés, a ti, por aceptar la invitación. Si quieres dar un último mensaje de motivación de todos aquellos emprendedores, empresarios colombianos que se la juegan todos los días por generar empleo, por crear valor, por pagar impuestos, que es lo que mantiene y sostiene el país. Un mensaje a esas personas que están empezando o que están en un momento difícil de su empresa. Les diría que todo pasa. Hay momentos que nos hacen replantearnos si ese era o no el camino que deberíamos emprender. Y yo sé a ciencia cierta que si ustedes tomaron ese camino es porque tienen un fuego interior y una fuerza que puede estar relacionada con la fe, con Dios, con sus creencias, con su familia, que es de donde tienen que agarrarse en esos momentos oscuros para seguir adelante. Pero esa resiliencia, les garantizo que después de la tempestad, siempre recuerdo la escena de Forrest Gump cuando sale al otro lado y se le genera la bonanza. Es un poco eso, ¿saben? Es reconocer que si ustedes logran pasar los momentos difíciles, al final no son más que una prueba para ver qué tan convencidos están ustedes de esa idea de negocio, así la vayan migrando y cambiando en el camino. Eso no importa. Lo importante es, como hablábamos antes, que la visión se mantenga, que el sueño esté firme y que siempre pensemos en grande, porque si pensamos en grande vamos a lograr mucho más impacto, no solamente con nuestra marca, sino a nivel de las personas que podemos tocar en el camino. Gracias, Andrés. Muchas gracias por estar acá. A ti, gracias. Por favor, nunca, nunca, nunca dejen de soñar. Chao, aviadores. 7-3.